En el día de hoy vamos a intentar desarrollar el tema del entendimiento humano. Nosotros hemos advertido que la naturaleza humana es un dinamismo interior que se ordena a la perfección y que por lo tanto requiere, para que esa perfección se alcance, de ciertas facultades, medios, capacidades, que se ordenen a la finalidad que el hombre verdaderamente posee, que es conocer la verdad, amar el bien, sentir la belleza y que en un sentido estricto consiste en ser feliz. Hoy día vamos a tratar el tema del entendimiento humano, la inteligencia humana en un sentido general. No inteligencia considerando a personas que son inteligentes, brillantes, sino que es la capacidad que toda persona posee para poder conocer. Y cuando decimos posee para poder conocer, se entiende que no todos conocen. Hay personas que están impedidas a lo mejor de conocer por algún tipo de deficiencia que tienen, sin embargo la capacidad nosotros sabemos que la posee porque simplemente es un ser humano. Es interesante también en este sentido recordar una sentencia que a mí me parece que es muy profunda y que consiste en lo siguiente. Hay una mujer, una filósofa antigua que dice, si tú quieres conocer a un hombre, no le preguntes lo que sabes, sino lo que ama. Y en ese sentido uno puede efectivamente matizar, ¿no es cierto?, en qué consiste conocer. Hay personas que pueden conocer muchísimo y a lo mejor tienen carencia de la capacidad de amar. Eso habría que corregirlo, evidentemente, ¿no? Y hay personas que quizás no conocen tanto, no son tan especialistas en tantas cosas que hoy día pareciera que eso es lo más importante y que sin embargo tienen una capacidad de amar muy profunda. Cuando hablamos de entendimiento humano y capacidad de conocer, nos estamos refiriendo a ese conocimiento general que tiene todo ser humano y que muchas veces el hombre, cuando sabe más, es menos especialista en cosas y es más, por así decir, generalista respecto en qué consiste el saber ser persona humana. La palabra inteligencia viene del latín intus legere. Intus legere significa leer dentro. Intus dentro, legere o legere, como usted quiera, es leer dentro. Y cuando usted ha tenido la experiencia, por ejemplo, de leer un texto, este leer dentro se especifica de la siguiente manera. Uno es capaz a veces de anticipar, no porque sea mago ni genio, de lo que va a decir un autor. Eso significa que usted ha tenido la capacidad de poder conocer o leer dentro del texto y por lo tanto sigue el razonamiento de la persona que lo ha escrito. Pero evidentemente lo más sorprendente para uno es cuando lee un texto y comienza a colegir su itinerario o el relato que está allí escrito y cada vez se va sorprendiendo más acerca de lo que está presente allí. Y eso es lo que hacen, ¿no es cierto?, las historias. Las historias tienen el sentido de ese relato que para nosotros se puede convertir en algo verdaderamente fascinante. Pero claro, las historias más interesantes de conocer, de inteligir, de leer dentro, son las historias de las personas. Y más concretamente las personas que nosotros queremos. También de los países en los cuales nosotros habitamos o de las ciudades en las cuales nosotros vivimos. También de nuestros amigos. Son historias que intus legere, que leemos dentro y también leer dentro del corazón del hombre quizás sea lo más interesante. Por eso digo que la inteligencia a la cual nos referimos aquí no es esa inteligencia del brillante, sino que la persona, digamos, que tiene un sentido común tan importante para poder conocer la realidad. Fíjese usted que desde esta perspectiva es interesante también advertir que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en la vida cotidiana, en el trabajo, en fin, en la vida social, consisten muchos de ellos en porque somos incapaces de entender lo que el otro quiere decir. Es decir, que hay un problema de inteligencia humana, de no poder comprender lo que el otro nos quiere decir. Y cuando uno se examina y advierte la diversidad de problemas que uno tiene a veces en su propio hogar, con su esposa, con sus hijos,
y se examina y advierte que en general la causa de los problemas siempre es el mismo. Es como si nosotros, a los Julio Iglesias, por así decir, tropezamos siempre con la misma piedra, más de una vez, porque nos falta esa capacidad de poder entender al otro. Hay un autor también antiguo que dice que eh, el amar no está tanto en dar, sino en comprender. Y comprender es como tomar al otro y traerlo hacia sí. Pero para poder comprender, traer al otro y traerlo hacia sí mismo, requiere que uno salga de uno, ¿no? Salga de sí mismo. Y decía que en el fondo hay muchas barreras que nosotros mismos ponemos para poder comprender, para poder entender a los demás. Y la primera es que somos incapaces de escuchar. Eh, no oír. Oír es un acto básicamente biológico que simplemente por tener la facultad del oído o el órgano del oído uno hace eso, oye. Pero escuchar es mucho más importante, es mucho más profundo, es mucho más humano, porque en el fondo significa intentar, cuando uno escucha, intentar de alguna manera revivir aquello que el otro nos quiere decir. Pero cuando uno está tan metido en sí mismo, cuando uno se repliega sobre sus propias cosas, cuando está metido, por así decir, en su WhatsApp, en su mundo simplemente de la red social, es incapaz de poder entender, de poder comprender y de poder escuchar. Y cuando uno dice entender, se está justamente refiriendo a la inteligencia humana. Entender es intendere, es ir hacia el otro, ir hacia otro lugar, hacia otra persona, hacia la realidad, y para la gente que cree hacia Dios, que también es una persona con la cual uno puede dialogar. También uno dialoga, por así decir, de un cierto modo, aunque no hay una respuesta de aquel con el cual uno, de una manera simplemente analógica, dialoga, es con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza, con el mundo animal, con el mundo vegetal. Y no es que la naturaleza nos responda de un punto de vista inteligente, porque no lo tiene. Ahora, si usted piensa eso, yo pienso que habría que ir a algún tipo de psiquiatra, porque claro, los árboles no hablan, ¿no? Entonces es un tema más complejo. En fin, pero cuando una persona, insisto, está tan metida en sí misma, lo que hace justamente es impedir poner una barrera para poder entender y menos intus leer o intus leer. Y eso se traduce en la falta de preocupación que uno tiene por los demás y para la convivencia humana. No hay que olvidarse que la convivencia humana se fundamenta en el diálogo entre las personas, en la medida en que nosotros somos capaces de convivir con otros, no simplemente vivir. Es convivir, y lo que permite que uno convive es justamente el carácter racional a través de la expresión que es el diálogo. La cuestión entonces ahora es pensar qué es aquello que impide que nosotros podamos conocer, que podamos usar nuestro entendimiento para poder relacionarnos con el mundo. Ya dijimos en principio que es esa barrera que ponemos, ¿no es cierto?, cuando nos metemos solo en nosotros, que es una forma también de egoísmo y muchas veces de inmadurez personal que uno tiene. Pero también es no advertir, no darse cuenta del valor que tienen los otros seres humanos. Y eso la persona inteligente lo tiene muy claro. Es capaz de poder efectivamente valorar en su mérito, en su inmensidad, lo que los otros seres humanos eh, tienen como un bien. Y así, por ejemplo, en la vida familiar, uno lo lógico que sería, ¿no?, si es una persona inteligente, es cuando llega a su casa, poder escuchar a su esposa, también a los hijos, o poder incluso discutir. El tema no es simplemente vivir en la paz de los cementerios. La paz también tiene un cierto dinamismo, podríamos decir, una cierta fogosidad, ¿no? No es simplemente vivir en paz porque no me interesa a nadie. El interesarse también lleva a ciertas situaciones a veces de conflicto, a ciertas situaciones de incomprensión, pero claro, si hay una buena voluntad también estas cosas se superan.
La pregunta ahora que uno tendría que hacerse es, ¿cuál es el acto? ¿Qué es aquello que hace el entendimiento humano? Y la respuesta es muy sencilla, conocer. Conocer es lo propio del entendimiento humano. ¿Qué significa conocer? Conocer significa establecer una relación entre yo, la persona que tiene entendimiento, y la realidad conocida. Es un tipo de relación. Conocer es un acto de relación. ¿Y qué busco yo al conocer? ¿Con qué me quiero relacionar? Me quiero relacionar con la realidad. Con la realidad porque es un hecho evidente que nadie quiere vivir engañado. Lo que uno busca efectivamente en la realidad es la verdad de las cosas. Lo que quiere es conocer la verdad. Es cierto que hoy día vivimos en la época llamada de la posverdad, pero eso es una mentira, porque en el fondo la posverdad es querer ver lo que uno quiere ver. Y como dice ya el viejo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor inteligente que el que no quiere entender, podríamos decir. Porque está en el ámbito puramente de la subjetividad y que en el fondo no quiere ver la realidad. Solamente eso nos lleva a una cierta comodidad de no poder advertir lo que somos. Todos nosotros tenemos la experiencia y cuando nos dicen una verdad acerca de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestro modo de ser, no nos gusta. No nos gusta conocer a veces cosas que son verdaderas nuestras y muchas veces son ciertos defectos que tenemos. Y sin embargo, es la verdad. La posverdad lo que hace es como poner una máscara, ¿no es cierto?, una especie de escafandra y que no se pueda ver para que uno quede tranquilito en su propio bienestar, ¿no es cierto?, como egoísta y no querer conocer la verdad. Es como cerrarse a la verdad. La verdad, por lo tanto, si es un tipo también de relación, es la realidad conocida. Se dice que la gente sabia es aquella que le saben las cosas como realmente son, no como le gustaría que fueran. Esto es muy interesante porque muchas veces nosotros lo que queremos es que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Y la verdad es que la realidad es la realidad, ¿no? Como yo siempre tengo un dicho, ¿no?, que dice, el agua moja. Hay gente que a lo mejor en un estado etílico avanzado puede no sentir que el agua moja, pero el agua moja. Esa es la realidad. Muchas veces nosotros esa verdad que es la realidad conocida, de alguna manera la queremos como dejar entre paréntesis en la trastienda. Sin embargo, esta realidad conocida, es decir, la verdad, no a todos se les revela, no a todos se les muestra. Y la razón es muy concreta. No es que no todos no puedan poder conocer, es que la verdad, digamos, es algo tan valioso que no a todos se les muestra. Como se decía antiguamente, al que quiera celeste que le cueste. La palabra verdad tiene diversas acepciones y en el latín y griego. En el griego, por ejemplo, se dice aletheia o aletheia con th, y que tiene dos significados, fíjese, la verdad. Se dice que la verdad tiene el significado de revelar, es decir, un velo que se corre y se da a conocer, ese es un sentido de la verdad en griego. Vamos a develar, vamos a correr la cortina y mirar. ¿Ah? Se reveló la fotografía, por ejemplo, que es lo que uno antiguamente, a los que tenemos experiencia en la fotografía blanco y negro, que existían unos laboratorios en que uno les echaba en alguna sustancia y de repente se revelaba la verdad que había allí, que era la fotografía, y que era algo para uno fantástico. Y claro, eso dependía de la técnica que cada uno tuviera para que esas fotografías fueran mejores o peores. Sin embargo, lo que allí estaba oculto ahora aparece. ¿Eh? Y uno podría decir, hay muchas cosas que están ocultas y a nosotros nunca se nos van a revelar, porque simplemente no queremos conocer o esas verdades no se quieren revelar con nosotros. ¿Eh? A mí se me revelan las cosas y así las conozco, pero es parte del entendimiento humano.
que no se me revelen las cosas por arte de magia. El hombre es capaz de recoger aquello que se le revela. Esto es muy importante porque hay que tener una disposición interior para poder conocer aquello que está oculto. Y esa disposición interior se llama humildad. Al humilde se le revelan las cosas que están ocultas y se le revela la verdad. A los soberbios, que están metidos en sí mismos, que quieren de alguna manera manipular la realidad a su antojo, jamás se le va a revelar la verdad. Y la segunda acepción de la palabra verdad, como aletheia o aletheia, en el griego tiene que ver con el verbo letos, que significa memoria. Y como es aletheia, es en griego el prefijo a significa sin, es lo que no se olvida, aquello que está permanentemente en nuestra memoria. La memoria, decían los medievales, es el minúsculo armario. Es como esos joyeros de las abuelitas que tenían antes y que dejaban 3 o 4 joyas, porque normalmente uno no tiene tantas joyas, salvo los joyeros probablemente, pero uno no tiene tantas joyas, y esas son las cosas valiosas que uno tiene. En la memoria se guarda lo valioso, solamente lo importante. Y fíjese usted que la verdad tiene que ver con eso que no se olvida, con la memoria, ¿ah? En la cual se guarda, insisto, todo lo importante y que está siempre presente. Lo verdadero es lo que está siempre presente. Y por eso la verdad no está sujeta al tiempo. La verdad no cambia. La verdad siempre permanece. Se podría decir en cierto sentido que la verdad supera el tiempo. Y por lo tanto es lo eterno, lo de siempre, lo siempre presente. Pero claro, es posible que esa verdad el hombre no la pueda conocer. Pero el que uno no pueda conocer la verdad no significa que la verdad no exista. Los planetas siempre han estado, siempre han existido, están allí, pero hay personas que saben de su existencia hace pocos años. O hay los astrónomos, por ejemplo, de pronto descubren una nueva galaxia. Bueno, pero esa galaxia estaba allí. El hecho de que yo no conozca la realidad no significa que esa verdad no exista o esa realidad no exista. En cambio, las opiniones son lo cambiante. En griego opinión se dice doxa, lo que cambia, los contingentes, los que está sujeto siempre a cambio. Por eso no es interesante tanto conocer opiniones como conocer la verdad. Naturalmente que hay muchas cosas opinables en la vida y eso le da una cierta tonalidad también y eso está muy bien. Por ejemplo, es opinable el color que a usted le guste, es opinable la comida que a usted le guste y eso es maravilloso, está muy bien. ¿Eh? Pero lo que no es opinable es si el color es azul el color, o la comida es una pizza o unos porotos con rienda, por decir algo, ¿no? Bien chilensis, eso es así, no es sujeto de opinión. La opinión puede ser de que a usted le puedan gustar o no, y eso está muy bien, maravilloso, pero la verdad de las cosas siempre permanece, lo cual no significa, evidentemente, una especie de cuadratura mental. ¿Eh? Las cosas son como son. Otra cosa es que usted quiera que sean como usted quiera o que de alguna manera no se la manifiesten como lo que son. Y ahí hay un problema de parte nuestra que en el fondo siempre está relacionado con lo que nosotros llamamos la humildad, la humilitas, ¿no? Esa capacidad que tiene el hombre de poder no meter toda su inteligencia, toda su capacidad brillante, sino que más bien dejarse invadir por la realidad que se conoce. Mediante el entendimiento hemos ya visto que el hombre se relaciona con la realidad para conocer la verdad. Pero también hay gente que falsea la realidad, que no tiene capacidad de relacionarse con ella de una manera correcta. Y eso implica, ¿no es cierto?, que hay ciertas actitudes, ciertas disposiciones interiores que llevan al hombre a falsear la realidad, a no querer reconocerla. Y eso
también nos lleva a pensar de que hay gente que conoce mejor la realidad que otros. Por ejemplo, cuando uno tiene la verdad sobre un tema, cuando no tiene la verdad sobre un tema, solo puede opinar. Y hoy día está muy de moda que todo el mundo opine. Y está muy bien que opine. Pero solo el que sabe puede, de alguna manera, expresar lo que las cosas son. Todos podemos conocer la verdad de algo, pero no todos conocemos la verdad de la realidad. Por eso existen especialistas en ciertos temas. Por ejemplo, si yo me enfermo, voy a querer ir a un especialista en el tema porque esa persona va a conocer la verdad acerca de lo que yo padezco. Hoy día hay mucha gente que cree que con el simple hecho de entrar a internet se automedica. Y la verdad es que para que uno pueda emitir un juicio de esa naturaleza, tiene que estudiar 7 años y 10 para poder ser especialista. Evidentemente internet puede servir, que es muy interesante, pero uno no puede emitir un juicio respecto de alguien que ha estudiado 10 años para decir algo y que uno apenas 2 minutos se ha metido en internet y dice, doctor, yo ya sé lo que tengo. Eso es una falta de sentido de la realidad. ¿Ah? Y está falseando de alguna manera, está dándose las ínfulas que no tiene. ¿Mm? Que es propio también nuestro, de todos nosotros, yo también, de esa cierta soberbia que nosotros tenemos. Entonces aquí hay una cuestión que es muy interesante, que también hoy día está en entredicho. El que sabe es el que tiene la autoridad sobre algo. Por eso uno recurre al que sabe. Si no, uno se las da de maestro chasquilla y al final nada resulta. Así que el que diga que lo sabe todo, hay que desconfiar de ese personaje, ¿no? Aquí se arregla todo tipo de cosas. Bueno, probablemente, como se dice en chileno, se arregla en 2 patás, pero claro, son 2 patás en las que se arregla y al final termina todo destruido. Por lo tanto, cuando uno va a alguna persona a pedirle un consejo, pedirle ayuda, es porque uno reconoce en esa persona una autoridad. La autoridad que está fundada en el conocimiento. Algunos, nosotros, los seres humanos, vamos a la autoridad del conocimiento muchas veces de los amigos que conocen acerca del ser humano, que quizás es la autoridad más importante, porque vamos a pedir consejos acerca de nuestra vida, acerca de nuestros problemas, acerca de nuestros dolores y también compartir nuestras alegrías, ¿no? Nuestros sufrimientos, nuestras desidias, en fin. Pero en el fondo es la autoridad. A la autoridad uno recurre porque ella posee la verdad sobre algo, porque la ha estudiado, la ha madurado, la ha dado vuelta, en fin. Y eso implica que ha metido su inteligencia de una manera muy concreta en algo muy específico. Uno muchas veces también puede advertir que en general en la vida práctica da muchas cosas por conocidas o verdaderas. Y a eso yo le llamo la fe práctica. Hay una fe práctica. Eh, por ejemplo, hay una fe práctica que uno da por verdadero algo. Vamos a poner un par de ejemplos. Si usted aprieta un interruptor de luz cuando la habitación está oscura, lo que espera usted por fe práctica, porque muchos no tenemos idea cómo se produce ese fenómeno, es que haya luz y que no salga, por así decir, piña colada. Y la razón es muy obvia, porque usted da por supuesto que esa verdad está allí. Es una verdad intuitiva. Uno supone también, ¿no es cierto?, que si va a cerrar una puerta, la puerta no se va a convertir en caballo, por decirlo una tontera, ¿no? Porque uno da por supuesto que la realidad en la cual uno se desenvuelve tiene un comportamiento que es el que nosotros normalmente esperamos de las cosas. Es decir, nosotros suponemos una verdad práctica de la realidad. Y eso es una fe práctica, porque uno no conoce en realidad cómo funcionan las cosas. ¿Mm? Y eso es muy importante, porque si yo
no asumo esa fe práctica, tendría que estar siempre pidiendo explicaciones acerca de todo, como esos niñitos, digamos, que los papás creen que son muy inteligentes y que a algunos lo terminan cansando, porque realmente son personajes que son complejos, que parece que lo saben todo, y como uno es soberbio, un mocoso chico que lo deje en ignorancia, uno queda como mal. Pero claro, si escribo, por ejemplo, con un lápiz, yo espero que el lápiz escriba con la tinta que tenga en el cuaderno y que no salga de allí, ¿no es cierto? Voy a decir una torpeza, ¿no? Muy además, muy sureña, que salgan chunchules. Es como lógico. Cuando el lápiz uno escribe sale tinta. Y eso es una fe práctica, que uno espera que la realidad se comporte con una cierta lógica que uno no pone en cuestión. Si esto fuera de la posverdad, aquí es que haría la escoba, digamos. O sea, las cosas no funcionarían como uno quisiera. La verdad es la realidad, lo permanente, lo que se mantiene en el tiempo. Hay que, por lo tanto, educar la inteligencia para poder salir a la realidad, para poder conocerla. Y la humildad hemos dicho que es la capacidad que uno tiene para que esa realidad se pueda mostrar. La humildad es un requisito fundamental para conocer la verdad de la realidad. La verdad es esquiva a los soberbios, a aquellos que creen que saben y no saben. Hay que estudiar muchísimo para saber algo, sobre algún tema. Pero hay algo que es mucho más interesante también de poder conocer, y que es lo siguiente: la realidad está hecha para ser conocida. Eso significa que las cosas, toda la realidad, es lo que se denomina inteligible. Dicho de otra manera, es como si la realidad estuviera esperándonos a nosotros para que podamos conocerla. Y nos hace guiño. Y muchas veces uno no se mueve. La realidad está hecha para ser conocida, también cultivada, perfeccionada, y de allí sale todo lo que nosotros conocemos como la técnica, el progreso, en fin, pero para ser conocida. ¿Qué impide conocer la realidad? La ignorancia. Por eso la ignorancia es el peor mal del ser humano desde la perspectiva de la inteligencia. Está también el error, está también la falsedad, está la mentira, está, fíjese usted, el escepticismo, esa incapacidad del hombre que considera que la inteligencia humana puede conocer la verdad sobre algo. Es como el escéptico es el que duda de todo. Y eso, si bien es cierto, la duda puede ser el inicio de la indagación sobre algo, sin embargo, lo que uno busca son certezas, porque sin certezas no se puede vivir. Y engañado tampoco. Por lo tanto, la capacidad del hombre de poder reconocer, buscar, meterse en la realidad, implica justamente esa disposición a buscar certezas, a buscar lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es bello. Los invito entonces a que uno pudiera conocer de una manera inteligente no solamente las materias, no solamente el mundo de la naturaleza, sino que fundamentalmente a las personas que nosotros queremos. Y por último, les tengo que manifestar que el cuerpo humano, el modo en que el cuerpo humano está configurado, lo está en virtud de que nosotros somos seres inteligentes. La inteligencia puede conocer la totalidad de la realidad, puede, digo, no que la conozca efectivamente, y el cuerpo humano tiene una relación directa con eso, y concretamente con las manos del hombre. Las manos del hombre son una especie de expresión de la inteligencia humana. Y esto es muy impresionante porque somos generalistas desde el punto de vista de la corporeidad humana. Y eso significa justamente que el hombre, por poseer inteligencia, puede relacionarse con toda la realidad. Pero la relación con la realidad implica salir de nosotros mismos y también volver a nosotros.
Y en la medida en que uno conoce más la realidad, adquiere lo que se denomina una mayor intimidad personal. Y lo que uno hace para establecer una relación personal o interpersonal es justamente volcar, compartir nuestra propia intimidad personal. En la medida en que uno no tenga una intimidad personal, una riqueza interior, fruto del conocimiento acerca de lo que es el ser humano, es muy difícil que pueda vivir como un ser inteligente que está llamado a la verdad.